Buenos días. Comenzamos la sesión clínica hospitalaria de hoy, que la presenta Sergio Gilaberte Reizábal. Él es residente de quinto año ya, de medicina interna, y nos hablará de la sífilis, esa gran simuladora. Os dejo ya, para no retrasarlo más. Sergio, súbete ya. Gracias, Maite. Buenos días a todos, soy Sergio Gilaberte, como os ha dicho Maite, soy R5 de Medicina Interna. Y bueno, el motivo de dar la sesión sobre este tema es básicamente la elevada prevalencia de este cuadro que estamos viendo. Además, hemos tenido últimamente bastantes ingresos y en la consulta lo vemos muy frecuentemente. Es un tema que afecta a muchas especialidades dentro del hospital y bueno, pues pensamos que podía ser interesante recordarlo un poquito en su conjunto. Este es un poco el índice que seguiré. Hablaré un poquillo de la epidemiología, la microbiología del treponema y cómo se transmite, luego la clínica, diagnóstico y tratamiento, y al final pues comentaré un par de situaciones especiales y algunas preguntas que incluso preparando la sesión pues nos surgían, incluso a veces pues quedan ahí un poco en el aire. La sífilis es una infección causada por el Treponema pallidum, que es una bacteria gram negativa. Está considerada una infección de transmisión sexual y en función de la fase de la enfermedad en que nos encontremos tiene unas manifestaciones clínicas diferentes. Por esto se le suele llamar la gran simuladora, porque puede dar cuadros que se asemejan a otros. En 2016 la OMS notificó en población entre 15 y 49 años 20 millones de casos, y en ese año se notificaron 6,3 millones de nuevos diagnósticos. Estos son un par de recortes que veis aquí de Estados Unidos, del año récord de sífilis dentro de las ITS. Esto es en un mapa que veis el porcentaje de aumento de casos entre 2011 y 2015, que en la mayoría de estados pues incluso se duplica, hay más de 200% en estos 4 años. Y esta es una gráfica de casos de Estados Unidos, que no me interesa tanto la región, sino en general que veáis como lo que viene siendo es que lo que viene ocurriendo es que hay un aumento de los casos. Y en España estos son los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica sacados del Ministerio de Sanidad. Las columnas en verde son el número de casos nuevos notificados y la línea de puntos es la tasa por cada 100.000 habitantes. Como veis, entre el 95 y el 2017, que abarca esta gráfica, pues lo que hay es un aumento ascendente de los casos. Si nos vamos por comunidades, pues en Castilla-La Mancha no estamos tan mal, pero sí que hay otras como ambos archipiélagos o Aragón o Cataluña, pues que sí que tienen tasas bastante más altas. La frecuencia, en 2017 se declararon casi 5.000 casos, casi un 90% fueron hombres. De hecho, el ratio hombre-mujer es de 1,8, sobre todo por el colectivo HSH, hombres que tienen sexo con hombres, y la mediana de edad fue de 37 años. Casi el 60% de pacientes estaban en esta franja de 25 a 44 años. Si miramos por grupo de edad, pues lo mismo, la franja que os contaba antes, entre 25 y 34 años, cuanto más prevalencia hay. Y si comparamos hombre con mujer, que se ve aquí la mujer en verde clarito, pues veis claramente, por ejemplo, en el grupo de 25 a 34 años, que es la franja de edad con mayor prevalencia, pues la mujer apenas llega a 5 por cada 100.000 y el hombre 50. Incluso aquí es 10 veces más. El Treponema pallidum está incluido dentro de la familia de las espiroquetas. Nos sonará probablemente alguna otra espiroqueta, la Leptospira interrogans, que causa leptospirosis, la Borrelia burgdorferi de la enfermedad de Lyme, la Borrelia recurrentis de fiebre recurrente. Bueno, pues aquí tenemos el treponema que causa la sífilis. Y esta es una imagen en microscopía de campo oscuro que veis que es pues como si fuera un sacacorchos, para que lo entendáis. La transmisión descrita es por vía sexual, que es yo creo la que todos más conocemos, bien sea vía vaginal, anal o por sexo oral cuando hay contacto con un chancro o con una mucosa. Incluso a veces sin necesidad incluso de que haya penetración, simplemente con juegos puede haber contagio. También está descrita la transmisión vertical de madre a hijo y por transfusión sanguínea. Esto es un recorte del Plan Nacional del SIDA, pues que veis que hablaba y ya alertando de la importancia, y ya veréis durante la sesión que va muy de la mano con el VIH, que lo nombraré varias veces. Dependiendo del estadio de la sífilis en lo que nos encontremos, pues hay una transmisión mayor o menor. En la sífilis precoz, que es el primer año desde el contagio,
la transmisión es mayor, incluso en la sífilis secundaria hay un 60% de posibilidad de transmisión, mientras que después de un año pues cae, como veis, bastante la posibilidad de transmisión. Incluso se considera que los pacientes a partir del segundo año ya dejan de ser contagiosos. Y bueno, esto es un poco la parte más así ardua de la sesión, son los estadios de la sífilis. Voy a intentar que quede bastante claro. Básicamente, sífilis precoz a la izquierda, veis los diferentes fases que ocurren en el primer año de contagio, y en la parte derecha la sífilis tardía, que son las fases que ocurren a partir del primer año. Y entre estas dos estaría la sífilis latente, que sería ese periodo en el que el paciente puede llegar a permanecer completamente asintomático hasta que llega a la sífilis tardía. No sé si se ve el cuadro, le he puesto lo más grande que he podido dentro de la diapositiva. El paciente se expone, incuba la bacteria entre 10 y 90 días, o sea que el periodo de incubación primario puede ser de hasta 3 meses, se forma el chancro y después hay un periodo de entre 4 y 10 semanas, o sea que puedes irte casi a otros 3 meses más, desde que aparece el chancro hasta que desarrollas la sífilis secundaria. Estos pacientes hay un porcentaje que no es despreciable, incluso algunas series es más de la mitad, que llegan a hacer la neurosífilis precoz, que puede ser asintomática, que es lo más frecuente, o sintomática. Después están en un periodo asintomáticos. Si están en el primer año después de la infección es la sífilis latente precoz, y si están en ese periodo asintomático más del primer año hablamos de sífilis tardía. Y después de esto los pacientes pueden permanecer asintomáticos incluso hasta 30 años y desarrollar, si no están tratados, la sífilis terciaria, bien sea como neurosífilis o bien sea como sífilis cardiovascular o gomatosa. La primaria pues es el chancro, que yo creo que es un poco lo que todo el mundo viene a la cabeza cuando hablamos de la sífilis, que es esa lesión que puede pasar desapercibida porque es una pápula que no duele. Está ulcerada pero no duele, no exuda, da adenopatías bilaterales, pero a veces, pues lo he dicho, el paciente puede no enterarse. Pueden aparecer en genitales, en ano, en faringe posterior, y como puede desaparecer de forma espontánea, incluso según la localización a veces no se ve, pues el paciente puede no enterarse de que lo ha tenido. Después pasan unas semanas o pocos meses, lo que comentábamos, entre 4 y 10 semanas, y se desarrolla la sífilis secundaria. Yo creo que esta es un poco la que todos más tenemos en mente, que es sobre todo la afectación cutánea, pero realmente es por la sífilis secundaria por lo que se le llama la gran simuladora, porque aquí viene todo el cajón desastre de síntomas. Da un cuadro pseudogripal, con odinofagia, fiebre, malestar general, que como podéis imaginar puede pasar totalmente desapercibido, incluso pues confundirse con un cuadro catarral, y produce una linfadenopatía generalizada. En el diagnóstico diferencial de un cuadro poliadenopático pues hay que tener en cuenta, igual que tendríamos en cuenta el VIH o tuberculosis, pues habría que incluir la sífilis en el diagnóstico diferencial, y es muy típico los ganglios epitrocleares en los miembros superiores. La clínica cutánea yo creo que es la que más recordamos todos, pues el famoso rash maculopapular, que afecta a palmas y plantas, con lo cual hay que incluirlo también, igual que pensaríamos, por ejemplo, en una rickettsia, pues dentro del diagnóstico diferencial de exantemas palmoplantares. En algunos casos puede afectar mucosas, incluso puede producir pústulas, y en el caso de los pacientes VIH, por la alteración que tienen a nivel inmunológico, se puede producir lo que llamamos lubes maligna, que son lesiones incluso que llegan a ser ulceradas. Y dentro de esta afectación cutánea pues puede estar también afectado el cuero cabelludo y producirse la alopecia en sacabocados, que es esta imagen que veis aquí. Se puede afectar también el aparato digestivo en forma de hepatitis, que normalmente suele ser leve, y luego todo el tracto con úlceras o incluso infiltraciones. Esto es una imagen de una gastritis por sífilis, que veis aquí una mucosa pues friable, incluso sangrando. A nivel musculoesquelético pues igual, muy inespecífico, mialgias, sinovitis. A nivel renal puede dar cualquier cosa, puede dar un nefrótico, puede dar un nefrítico con hipertensión o puede dar una glomerulonefritis. Y luego a nivel neurológico ocular, pues podemos tener la cefalea, podemos tener la meningitis, esto lo hablaré más tranquilamente luego en la neurosífilis. Y luego pues esta imagen que no sé si se aprecia muy bien, aquí en rojo vemos el disco óptico bastante hiperémico, toda esta zona que está como nublada sería el vítreo inflamado, y estos son pequeños depósitos de la retina. Dentro de los diagnósticos de una uveitis pues hay que incluir por supuesto la LUES. Después estaría el periodo asintomático, que lo comentaré más adelante, y si pasa este periodo asintomático hasta 30 años, como comentaba antes, el paciente pues puede llegar a producir la sífilis tardía, casi incluso hasta
Ya digo que según series, en la foto anterior veíais que era hasta el 60%, pues aquí entre un 25 y un 40% de pacientes que no se tratan, porque pueden haber pasado la infección asintomática, como comentaba, no todo el mundo hace el rash, el chancro puede pasar desapercibido, en fin, pues el paciente no es consciente y desarrolla esta sífilis terciaria, que se caracteriza por la afectación cardiovascular. A nivel cardiovascular es muy típico la afectación aórtica, con la calcificación de la aorta ascendente, se llega a afectar el anillo valvular, produce insuficiencia aórtica, y como se afectan los vasa vasorum, los vasos que nutren la propia aorta, podemos tener también pues, infartos y aneurismas. Incluso se puede llegar a ver afectada la circulación coronaria. Los gomas, que son sobre todo de pacientes VIH, es donde más se ven, pues son sobre todo de afectación cutánea y ósea, y estos son estos nódulos que son así como serpentiginosos, irregulares. Lo más frecuente es eso, que aparezcan en huesos o en piel, pero si aparecen en los órganos, pues se produce un efecto masa. Y luego la neurosífilis la he querido separar. Neurosífilis, hablamos de neurosífilis precoz, neurosífilis tardía, en función de lo que hablábamos, del año o al cabo de muchos años. Y luego la neurosífilis atípica la he querido nombrar porque bueno, en UpToDate aparece descrita un poquito como algo diferente, pero vamos, básicamente son pacientes que no cumplirían criterios de las otras dos, que serían sobre cuadros un poco más abigarrados, de cambios de conducta, incluso crisis comiciales, pero me voy a centrar un poquito más en estas dos. La neurosífilis precoz produce sobre todo meningitis. Lo que comentaba antes, que la mayoría de pacientes son asintomáticos, pero puede haber pues, clínica de meningitis típica con cefalea, confusión, como una meningitis. La diferencia entre ambas es la alteración del líquido, ¿vale? Hay mucha más linfocitosis en la meningitis sintomática, hay mucha más proteinorraquia, y en ambos casos tenemos un VDRL positivo. De nuevo, haciendo apartado especial en el VIH, pues por la alteración inmunológica que tienen, los valores tanto de linfocitos como de proteínas pues son un poquito más bajos para considerar que el paciente tiene una meningitis. Se puede producir afectación auditiva. Esto pasa muy desapercibido muchas veces porque al final lo que produce es pérdida de audición. Entonces, pues bueno, no te lo puedes, digamos, comer. Y luego la sífilis ocular, lo más típico es la uveitis, que comentaba antes, que suele venir acompañada de meningitis. Y al igual que comentaba antes de afectación de los vasos, pues en el sistema nervioso central también. Y puede producir trombosis, isquemia, incluso infartos. Y luego tenemos la neurosífilis tardía. Esto es ya pacientes que llevan muchos años de evolución, no han sido tratados y pueden llegar a desarrollar estos dos cuadros. Esto es ya muy raro. Es muy raro ver esto desde la aparición de la penicilina, y con la facilidad que tenemos ahora mismo para diagnosticarlo, que luego lo comentaré, pues es difícil que un paciente llegue a desarrollar o bien la parálisis general o bien la TAVES. La parálisis general es un cuadro que pues empieza así muy insidioso, con amnesia, cambios de personalidad, y el paciente acaba haciendo una demencia. Incluso luego puede tener afectación de pares, con disartria, hipotonía facial, etcétera. Y la TAVES dorsal, que es una ataxia sensitiva, con episodios de dolor lancinante muy intensos, incluso llegan a durar días. Y la pupila de Argyll-Robertson, que para que la recordéis es aquella que no responde a la luz, pero sí responde a la acomodación. Pero como digo, esto ya es bastante raro. A propósito de un caso, pues que fue también uno de los que nos hizo pensar en dar la sesión, tuvimos un paciente hace un par de meses de 71 años que no tenía antecedentes. Su mujer había sido valorada por derma por unas lesiones cutáneas y se le diagnosticó de sífilis secundaria. Y al paciente, al ser su pareja, se le realizó la serología y resultó positiva. El paciente acababa de sufrir un accidente isquémico transitorio hacía apenas unas semanas antes de esto, y se nos interconsultó, bueno, pues para descartar neurosífilis, y de hecho se le hizo la punción lumbar y bueno, pues dio VDRL positivo y modificó el tratamiento, que luego lo veremos, porque el paciente se estuvo 2 semanas ingresado en el hospital para recibir la penicilina sódica intravenosa. Comentar a propósito de lo de antes que este paciente con 71 años llevaba un audífono en cada oído y contaba una hipoacusia de larga evolución, que si lo pensamos tampoco es muy normal estar ya con pérdida de audición con 70 años. Entonces, bueno, esto nunca queda claro si es por la LUES o no, pero nos hizo también un poco pensarlo. Y lo que decía, hasta llegar a la tardía, pues tienes un periodo de sífilis latente en la que el paciente está asintomático. El treponema está ahí, pero el paciente no desarrolla ningún síntoma, como digo. Puede ser precoz, como decía, en el primer año, y estos pacientes, como tienen las lesiones recientes,
pueden todavía transmitir la enfermedad, mientras que en la tardía ya no tienen esas lesiones activas, con lo cual se asume que el paciente, se sabe que el paciente ya no es contagioso. Y la diferencia entre una y otra pues es el tratamiento, luego lo comentaré. Y en el caso de las embarazadas, los 4 primeros años pueden transmitirlo por vía vertical al feto. Entonces, el diagnóstico lo he dividido en asintomáticos, sintomáticos y en embarazo. La verdad es que en sífilis neonatal y demás no me he querido meter mucho tampoco porque no es nuestro campo y daría para casi otra sesión. Entonces, simplemente que sepáis que se hace screening en la primera visita, en el inicio del primer trimestre, y luego a las 28 semanas y en el caso de pacientes de riesgo en el momento del parto. Y luego, dependiendo de si tiene síntomas o no, pues es bastante fácil de deducir. En pacientes que tienen síntomas típicos que te parezcan una LUES, pues lo que hablaba antes, cualquier chancro, hay que hacer un diagnóstico diferencial y meter la LUES. Cualquier exantema que afecte palmas y plantas, igual. Pacientes que tienen una úlcera y son pacientes sexualmente activos, con úlcera genital, pues igual, hay que hacer una serología. Y luego, con síntomas menos específicos, no cuesta nada pedir una serología, no cuesta nada en las meningitis o si tenemos una uveitis, bueno, de hecho es que debería ser obligado pedir una serología. Y luego en pacientes asintomáticos, ¿a quién se lo pedimos? Pues pacientes cuya pareja ha tenido sífilis precoz. Esto es la indicación oficial, digamos, pacientes con sífilis precoz. La realidad es que si tienes un paciente con una sífilis que no sabes cuándo la ha tenido su pareja, yo la recomendación que haría es que testáramos también a la pareja. El grupo de MSM o HSH, esto es las siglas en inglés, en español, de hombres que tienen sexo con hombres, pacientes VIH, pacientes con prácticas sexuales de riesgo o pacientes trabajadores del sexo. Y las pruebas, no quiero tampoco que sea muy lioso este cuadro, hay un gráfico luego que intentaré que quede bastante claro, básicamente que sepáis que hay diferentes técnicas, el cultivo prácticamente no se usa, la observación directa igual requiere un técnico experimentado, solo vale para el chancro genital, entonces tampoco se suele utilizar. Y que sepáis que hay PCR, que es rápida y bastante sensible y específica para cualquier úlcera, bien sea en genitales o en boca. Las que utilizamos son estas dos de en medio, las no treponémicas y las treponémicas. Las no treponémicas son el RPR y el VDRL, y las treponémicas FTA, el inmunoanálisis y el TPPA. Simplemente, pues luego en la gráfica lo comentaré, fijaos que tiene sensibilidades del 100% en sífilis secundaria y cercanas al 90% en primaria, y son las que verdaderamente utilizamos. Básicamente, al paciente lo que se le hace es un inmunoanálisis, el EIA es una treponémica, si sale negativo se descarta, si sale positivo te vas a hacer una reagínica o una no treponémica, y si sale positivo está diagnosticado. Ahora veremos qué significa que estén las dos positivas. Si sale negativa, haces una segunda treponémica. Y si esa segunda treponémica te ha salido también positiva con el RPR negativo, pues también es un diagnóstico, o bien de sífilis curada o de no tratada de larga evolución. Ahora con el gráfico lo explicaré. Y si sale también negativa esta segunda, pues probablemente la primera sea un falso positivo. Es raro, es más frecuente los falsos positivos en las no treponémicas, pero bueno, puede ser. Y la recomendación es que se repita la serología en un periodo de un mes más o menos. Entonces, yo la verdad que cuando la primera vez que estudié la sífilis siempre me costaba mucho el diagnóstico. Y yo creo que este gráfico la verdad que me ayudó bastante. Esto es la IgM, que no se suele medir. Quiero que miréis la verde y la punteada y la negra. La verde y la negra que suben son las pruebas treponémicas. El paciente se infecta y en torno a las 2 semanas empiezan a positivizarlas. Y como veis, se quedan positivas para siempre, una vez que el paciente se ha infectado. Y esta punteada es el VDRL o el RPR, que son las reagínicas. Hay dos opciones, o que tú trates al paciente, entonces el título cae, incluso puede llegar a negativizar, o que el paciente no sea tratado y con el paso del tiempo vaya cayendo. Como veis, mucho más lento, pero va cayendo. Con lo cual puedes tener un paciente, lo que hablábamos antes, con un paciente que está aquí, tiene una treponémica positiva, es decir, que o está infectado o ha estado infectado, y tiene una reagínica que puede darnos negativa. Imaginaos que esto es mucho más adelante en el tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Esto es un paciente curado? ¿Esto es un paciente de larga evolución que no lo sabe y ya ha negativizado el RPR? Pues lo que normalmente se hace en la consulta es preguntarle al paciente si recuerda si alguna vez le han tratado de la sífilis, con unas inyecciones intramusculares bastante dolorosas. En general el paciente lo recuerda.
Y ante la duda, si el paciente no lo recuerda, asumes que es una sífilis latente tardía y le pones tratamiento de sífilis latente tardía. Hay dos fenómenos, el fenómeno de serofast y el fenómeno de prozona, que son un poco inversos. El fenómeno serofast son pacientes que, a pesar de que tú les tratas, mantienen el RPR sin negativizar. Con lo cual, a la hora del seguimiento es un poco complejo, porque tú realmente te basas en que negativicen el RPR o por lo menos bajen al menos 2 títulos. Entonces, con estos pacientes, pues es verdad que la adherencia al tratamiento de las inyecciones es 100%, luego lo explicaré porque es una inyección que tú ves que al paciente se le está poniendo, pero si no negativizan el RPR, pues a veces te confunde un poco. Entonces ahí pues es preguntarle al paciente si se ha vuelto a reexponer y si no, ante la duda, pues retratas. Es verdad que hay veces que vemos esto, un RPR que siempre es positivo, pues a títulos que van bailando 1-2, 1-4, 1-2, 1, están ahí como en una meseta, pues podrían ser un serofast, pacientes que no llegan a negativizar, pero tampoco se considera que hayan vuelto a subir el título como para considerar que se han reinfectado. Y el prozona es al revés, serían pacientes con el RPR negativo a pesar de estar con una infección aguda. Y esto es, yo creo, la parte más controvertida, que parece sencilla, pero luego veréis un poco en la parte de preguntas que quedan sin responder por qué lo digo. La neurosífilis, el diagnóstico, ya habéis visto que es paciente con una serología de sífilis que tiene un VDRL positivo en el LCR, en líquido cefalorraquídeo. Entonces, todo paciente que tiene una sífilis con clínica neurológica o oftalmológica, una sífilis que ya está en la fase de sífilis terciaria, recordad, cardiovascular o gomatosa, o que ha tenido un fracaso terapéutico, hay que hacerle la punción lumbar para ver que no sea una neurosífilis. El fracaso terapéutico es porque si tú has tratado, como el tratamiento de una y de neurosífilis y de la otra, de la no neurosífilis, digamos, es diferente, en todo paciente que fracasa tienes que sospechar que no estás tratándole bien y por tanto puede ser una neurosífilis. Como decía, sífilis ocular y otosífilis, en general se recomienda que todo paciente que tenga esta afectación le hagamos la punción. Y de nuevo pues vuelven a aparecer los pacientes VIH, en los que aquí la recomendación da igual que el paciente tenga clínica o no, hay una serie de valores, un RPR por encima de 1,32 o unos TD4 por debajo de 350 o con carga viral detectable, o aquellos pacientes que vemos por primera vez que no están en tratamiento. Estos pacientes hay que hacerles la serología, o sea, la punción lumbar obligada. Y de hecho en la consulta, cuando llega un paciente VIH, además de la serología, si te cumple estos criterios se le hace. Y en cuanto al tratamiento, realmente no es tan complicado. Pacientes con evolución menor a 1 año, es decir, primaria, secundaria y precoz, les pones la penicilina benzatina, 2,4 millones de unidades, una única dosis. Y si ya pasan del año, es decir, latente tardía o terciaria, se les ponen 3 dosis, una a la semana. Si son alérgicos, está recomendada la doxiciclina. En el primer caso 2 semanas y en el segundo caso pues, un tratamiento más largo de 4 semanas. Y en el caso de la neurosífilis, lo que os comentaba, el tratamiento cambia porque es penicilina sódica intravenosa, la benzatina, incluso poniendo dosis de 7 millones de unidades, no consigue llegar al sistema nervioso central, entonces ponemos penicilina sódica. Es un tratamiento que es un poco, bueno, el paciente tiene que estar ingresado 14 días y cada 4 o 6 horas hay que ponerle un dosificador con la penicilina, pero bueno, es el tratamiento que hay y de hecho es tan bueno que se recomienda desensibilización en alérgicos, aunque está demostrado que se puede utilizar ceftriaxona o la pauta larga de doxiciclina. Y bueno, pues ya lo he dicho varias veces, el grupo de VIH, más tasa de fracasos por la alteración inmunológica, lo que comentaba antes de la incidencia de la neurosífilis en ciertos pacientes con CD4 bajos y el mayor riesgo de desarrollar este cuadro. Cambian los criterios a la hora de considerar que un paciente tiene meningitis, no podemos considerar que es un paciente, digamos, normal. Y comentar también dentro de las espiroquetas, pues la reacción de Yaris-Hersheimer, que es básicamente pues como un cuadro gripal muy brusco, de artromialgias, náuseas, fiebre, que ocurre en las primeras 24 horas, incluso antes, en las primeras 2-8 horas de tratamiento de la enfermedad. Desaparece con analgésicos y antitérmicos y se produce por la destrucción de las propias espiroquetas. Entonces, las preguntas que aún quedan duda y que nos hemos planteado preparando la sesión es que, por ejemplo, todo paciente con un accidente cerebrovascular o con un accidente isquémico transitorio le pedimos una serología de sífilis.
Hay pacientes que tenemos hipertensos, diabético, dislipémico, obeso, fumador, y dices, bueno, antes que la sífilis pues tendrá otras causas de haber hecho un evento cerebrovascular agudo. Pues yo diría que sí, no cuesta nada y yo lo haría. Hacemos punción lumbar a toda sífilis latente tardía. Recordad que hablábamos de la sífilis precoz, fase primaria y secundaria, y luego todo ese periodo asintomático hasta que desarrollas la sífilis terciaria, en el que el paciente está asintomático, pero que también hay pacientes que comienzan con una neurosífilis asintomática. Entonces, a todo paciente con sífilis latente tardía le pinchamos la raspa, como decimos nosotros, le hacemos una punción lumbar para ver si es una neurosífilis, porque esto cambia el tratamiento. Esto te supone 14 días de ingreso y lo otro es 3 inyecciones una a la semana. Y luego, en todo paciente con una sífilis latente tardía, igual que aquí, por si acaso fuera una neurosífilis de estas asintomáticas, le hacemos un cribado con ecocardio, fondo de ojo y audiometría, como el sífilis, probable neurosífilis que no conocemos. Pues bueno, esto está ahí un poco en duda. En nuestro caso, nuestro paciente era una neurosífilis asintomática, bueno, o sintomática si consideramos el AIT, que fue el motivo de hecho por el que se le hizo la punción lumbar. Entonces sí que le hicimos todo este estudio, que resultó, bueno, la audiometría pues tenía la hipoacusia bilateral que ya sabíamos, fondo de ojo normal y ecocardio resultó también normal. Y bueno, sobre esto pues lo que se sabe es que la probabilidad es tan baja que se recomienda tratar como una sífilis latente tardía antes que hacer punciones lumbares a todas. En resumen, pues como habéis visto, una enfermedad multidisciplinar, por eso se le llama la gran simuladora. Tenemos afectación a todo nivel, afecta a muchos especialistas, esto lo vemos los internistas, lo ve neuro, lo ve derma. Tenerla siempre en cuenta dentro del diagnóstico diferencial de muchos cuadros que vemos, de uveitis, de afectación de aorta, de meningitis, los exantemas. No cuesta nada pedir la serología, igual que decimos siempre que somos un poco pesados en interna, ¿no? Pedir VIH, pues pedir la serología luética, que no cuesta nada porque el tratamiento es bastante sencillo, aporta un gran beneficio al paciente. Es verdad que ya no se ven esos cuadros tan tardíos, pero podrían ocurrir y son graves, y también a todos los contactos que tenga el paciente. Al final es un cribado de una infección de transmisión sexual. Y esto sería todo. Muchas gracias.